Vamos a continuar con el primer momento. Retomemos. Estamos viendo la crítica del juicio de Kant, o la crítica de la facultad de juzgar, según la traducción que tengan, la analítica de lo bello. Dentro de la analítica de lo bello, nosotros ya sabemos que está articulada en 4 momentos: lo bello o el juicio de gusto según la cualidad, según la cantidad, según la relación y según la modalidad. Estamos viendo el primer momento, es decir, primer momento, el juicio de gusto según la cualidad. Dejen reservado esta parte para un poquito más adelante y vamos a este punto. Porque en este momento, lo que va a intentar hacer Kant, y lo va a lograr, es distinguir lo bello de lo agradable y de lo bueno. Entonces, de lo bello ya empezó a hablar, ya dijo varios rasgos, ha ido caracterizando qué tipo de juicio es el juicio de gusto. Entonces ahora está avanzando y nos declara que lo agradable y lo bueno son 2 clases de interés. ¿Recuerdan que lo bello es desinteresado? ¿Que el juicio de gusto es desinteresado? Ahora está marcando la diferencia con lo bueno y con lo agradable, que serán clases de interés, pero por diversas razones. Y aparte porque tenemos que aprender, lo que solemos hacer en un curso de filosofía, es aprender qué significa interés para Kant y en este caso. Traten de poner entre paréntesis el significado de diccionario que usamos para la palabra interés. Pongámoslo entre paréntesis, no intentemos, lo mismo que cuando les dije la facultad de la imaginación, bueno, poner entre paréntesis lo que solemos entender por imaginación. Estamos aprendiendo otra acepción, una acepción filosófica y kantiana, porque el concepto de idea, uno puede decir, tengo una idea, pero nosotros ya sabemos que idea en filosofía y para Platón significa otra cosa. Pero después vamos a ver que idea en filosofía y en el sistema de Hegel significa otra. Por lo tanto, vamos armando una suerte de vocabulario de cada autor. Estamos viendo ahora, entonces, retomo el tema del interés. Veamos primero qué pasa con lo agradable. Una clase de interés es lo agradable. Ayúdense pensando en un manjar, la comida que más les guste. En el texto Kant habla de el vino de las Canarias, como si fuera un manjar. Ese es el ejemplo de Kant. Ustedes internamente, cuando lean esto, piensen si les gusta la pizza, si les gusta el chocolate, con el chocolate. Ayúdense con aquellos que ustedes viven como un manjar en el sabor, porque eso va a ayudar. Lo agradable, por ejemplo, un manjar, dice Kant, es aquello que place a los sentidos en la sensación. Place a los sentidos en la sensación. ¿Qué es la sensación? En este caso, es la representación objetiva de los sentidos. En lo bello estábamos pensando en términos de sentimiento. Acá no estamos trabajando en términos de sentimiento, estamos trabajando en el orden de las sensaciones. Así que están en juego los sentidos. Es lo que place, eso sí tendría en común con lo bello, porque lo bello también es lo que place, pero lo bello no place a los sentidos, ¿sí? Porque el placer era el sentimiento que fundamenta el juicio de gusto. Acá, por el contrario, place a los sentidos en la sensación. Y aclara que hay 2 tipos de sensaciones. Una sensación objetiva, por ejemplo, el color verde de los prados, en tanto percepción,
que opera con los sentidos, yo la obtengo con los sentidos, el color verde de los prados sería una sensación objetiva. Pero dice, también hay una sensación subjetiva. Por ejemplo, el carácter de agradable del verde de los prados. Noten la distinción. Una cosa es pensar el verde de los prados desde la percepción que yo tengo de ese paisaje. Esa sería una sensación objetiva. Hay una sensación subjetiva que involucra lo agradable que resulta para mí esa sensación, ese espectáculo de lo verde de los prados, que lo percibo con los sentidos. Ahora, lo agradable deleita. Fíjense las palabras, ¿eh? Porque dice, porque lo agradable despierta en mí un aplauso, una inclinación que tendrá que ver con el concepto de goce, porque el goce es siempre sensual, siempre involucra los sentidos el goce. Eso lo tiene distinto con el placer. El goce, declara Kant, está como en el interior del deleite. Quiere decir entonces que al hablar de lo agradable estamos involucrando una serie de conceptos y claramente de términos que serán que lo agradable está ligado a la sensación, está ligado al deleite, está ligado a la percepción y a los sentidos y está ligado al goce. Y si bien hay satisfacción, igual que en el juicio de lo bello, la satisfacción acá involucra a la sensación. En cambio, lo bello no involucra a la sensación, involucra un sentimiento. Es diferente. Pero declara que la satisfacción en lo agradable está unida con interés. Vean, para que yo obtenga satisfacción en lo agradable del verde de los prados, yo preciso que el verde de los prados exista. La existencia del verde de los prados hace que la satisfacción en lo agradable sea interesada, porque está en juego, porque cuento con que existe. Para que yo obtenga un goce sensual, un goce de los sentidos, cuando como una pizza, preciso que la pizza exista. No me puedo manejar con la mera representación. En cambio, en la belleza, el sentimiento de placer, no cuenta, no le interesa si existe o no existe la rosa. No intenta apropiarse la rosa, cortarla, ponerla en un florero, dominar a la flor. No precisa. El juicio de gusto es desinteresado. En cambio, para tener el deleite sensual, yo preciso que el chocolate exista porque me lo tengo que poner en la boca. Y lo tengo que saborear. Quiere decir que lo agradable se distingue de lo bello porque en lo agradable hay satisfacción pero unida con un interés. Pero también nos aclara que hay otra clase de interés que es lo bueno. Lo bueno está definido como lo que por medio de la razón, y por el simple concepto place. ¿Qué aparece acá de novedoso? La razón y el concepto. Porque lo bello place sin concepto. Porque opera en su fundamento, en su base determinante, es un sentimiento. No hay mediación de conceptos en el juicio de gusto. En cambio,
en el juicio de lo bueno, en lo bueno, si lo bueno place, así como place lo agradable, así como place lo bello, lo diferente es que place por medio de concepto. Yo tengo que saber qué cosa es para obtener esa satisfacción. Y entonces distingue dos especies de lo bueno. Dice, hay dos formas de lo bueno. Una es lo útil, que es lo bueno para algo. Es decir, lo útil es lo bueno que sirve como medio, pero para otro fin. Un cuchillo es bueno si sirve para cortar. El fin es cortar, pero tiene que ser útil. Es útil en la medida en que cumple bien esa función que justifica ese formato, esa hoja, justifica ese fin, que es cortar. Entonces, hay algo que se denomina lo útil, que es lo que es bueno para. El para te determina que acá hay un fin, ¿no? El para te determina que hay un fin. Y dice que lo bueno como medio, bueno, lo bueno en tanto útil, es lo que place solo como medio. Y eso es distinto de lo agradable, porque lo agradable place de manera inmediata. Vos, el pedacito de chocolate, el bloquecito de chocolate, lo saboreás en tu boca y es de forma inmediata. La satisfacción es inmediata en los sentidos. En cambio, lo que es útil, place de manera mediata. Es lo que es bueno como medio. Pero también hay una forma de lo bueno, que es lo bueno como fin. Que es lo que es bueno en sí mismo, no como medio para otro fin. Es lo bueno en sí lo llama, es lo que place en sí mismo. Para encontrar que algo es bueno, tengo que tener un concepto del objeto. Entonces va a placer, va a dar satisfacción, pero mediando un concepto del objeto. Es totalmente diferente a lo bello. Y por esa razón es otra clase de interés. Porque place por medio de conceptos, y en el caso de lo agradable, porque cuenta con la existencia del bloque de chocolate o de la pizza o de lo que gusten. Claro, en ambos casos también está en juego la existencia. Por lo tanto, va a concluir en que en lo bello, lo bueno y lo agradable, comparándolos, y ponéis que los va a seguir comparando en el momento siguiente, pero dice, ahora sí, voy acá arriba, dice que el juicio de gusto, por esta razón, es contemplativo. Y vuelve a aclarar, el juicio de gusto, dice, no es juicio de conocimiento, no es juicio lógico, agrega, no es juicio teórico, y agrega, no es juicio práctico, que al comienzo no lo dijo. ¿Por qué lo agrega también? Porque lo está distinguiendo de lo bueno. Y porque si recuerdan que la crítica de la razón práctica trabajaba con la moral y buscaba indagar sobre lo bueno y el bien. Entonces, la crítica de la razón práctica emite juicios prácticos. Por lo tanto, está diciendo que el juicio de gusto no es teórico, y está diciendo no aporta conocimiento, no es lógico, no es un juicio, piensen en la lógica aristotélica, dice, no es un juicio teórico y tampoco es un juicio práctico. Quiere decir que lo bello lo está distinguiendo de lo bueno. Ahora, ustedes ya tienen una idea de una tradición donde era fundamental el concepto del kalos kagathos. Si el concepto de kalos kagathos era fundamental, era porque lo bueno no se podía pensar como diferente de lo bello. Y sabemos nosotros que la idea de bien en Platón estaba en el universo, o en el plano, si quieren, donde estaba también la idea de verdad.
Pero acá, la verdad está trabajada en una crítica, lo bueno o el bien está trabajado en otra crítica y lo bello en esta. Entonces ahora se está profundizando la distinción, está separando lo que la concepción griega tradicional mantenía unidos. Está diciendo, lo bello se tiene que ocupar de deslindarlo, porque la tradición platónica lo unía, la tradición griega en general, el pensamiento griego tradicional, unía. Entonces ahora está diciendo, cuidado, porque no es lo mismo. Lo bueno es una clase de interés, precisa de conceptos para placer. Lo bello no precisa. Alguien podría preguntarle lo agradable porque lo distingue. ¿Se acuerdan que hay todo un planteo? Y ahora se los traigo a la memoria porque en ese momento les pedí que por favor le hicieran un asterisco. ¿Se acuerdan la última definición de Hippias Mayor, donde aparece el placer de la vista y el oído para tratar de definir lo bello? Y que empieza un debate acerca de si es la vista y el oído en conjunto, o es lo que place a la vista por un lado y place al oído por el otro. Y en esa disquisición de pronto aparece la distinción en lo agradable a la vista y al oído y lo bello. Ese nudo que queda ahí pendiente, parece que Kant hubiera tomado el guante y dice, lo voy a aclarar, es distinto. Y otra cuestión interesante, quizás para los estudiantes de letras o de teoría literaria, que hayan leído a Roland Barthes y Al placer del texto de Roland Barthes, porque quizás les puede evocar esa lectura, porque Roland Barthes, un postestructuralista francés del siglo XX, mediados del siglo XX, retoma el concepto del goce y del placer para distinguir los textos de goce y los textos de placer y para mostrar que operan diferentes. Y sin embargo es un placer y un goce que puede dialogar, pero tiene muchas diferencias con lo que dice Kant. Solo lo traigo a colación porque son términos que en la teoría, las teorías, en este caso es una filosofía, en el caso de Roland Barthes es una teoría que trata de pensar con ciertos conceptos de la tradición filosófica a la literatura, al arte, en definitiva. Solo para que vean las herencias que en pleno siglo XX sigue teniendo el pensamiento kantiano. Algo más quería decir. Que el juicio de gusto es contemplativo, ¿qué significa? Significa, por un lado, que es indiferente a la existencia del objeto. Lo tiene sin cuidado. Que sea contemplativo va de la mano con el carácter de desinteresado del juicio de gusto. Entonces, el juicio de gusto, estamos concluyendo, el juicio de gusto, el juicio de lo bello, es contemplativo y es desinteresado, y una cosa viene con la otra. Y por otro lado, es contemplativo porque la contemplación no va dirigida a conceptos. Sí, justamente no va dirigido a conceptos ni en su fundamento, es decir, ni en el fundamento del juicio de gusto, ni tampoco en sus fines. Entonces noten el poderío que tiene el carácter de lo contemplativo, porque entonces ya sabemos que el juicio de lo bueno y el juicio de lo agradable no es contemplativo entonces. ¿Por qué? Porque son interesados, porque cuentan con la existencia del objeto y porque media conceptos para la satisfacción en el caso de lo bueno. Por lo tanto, por ahora vamos concluyendo en que el juicio de gusto no es juicio de conocimiento, no es juicio teórico, no es juicio lógico, no es un juicio práctico, es un juicio contemplativo y es un juicio desinteresado.